Bienvenidos a la explicación de la lección número 282 de un curso de milagros. Hoy no tendré miedo del amor. Y es que si alguien te preguntara, ¿tú tienes miedo al amor? Probablemente responderías, no, al contrario, lo que quiero precisamente es amor. Y sin embargo el curso nos dice algo sorprendente, que nuestro miedo más profundo no es al sufrimiento, ni a la enfermedad, ni a la muerte. Nuestro miedo más profundo es al amor, porque el ego nos ha convencido de que el amor de Dios supone el final de nuestra identidad individual. Y desde el punto de vista del ego, eso es cierto, porque cuando el amor es aceptado completamente, el ego desaparece. Por eso el curso dice que el ego no teme al infierno, teme a Dios, teme al cielo. No teme al odio, teme al amor, y toda nuestra resistencia al perdón nace precisamente de ese miedo, del miedo a Dios, miedo a creer que si vamos ante Dios nos va a castigar por lo que aparentemente hicimos. Dice, solo con que pudieses comprender esto hoy. Y Jesús comienza diciendo algo extraordinario. Si hoy comprendiéramos realmente esta lección, el mundo entero se salvaría. ¿Por qué una frase tan contundente? Porque toda la separación se sostiene sobre un único miedo, el miedo a regresar a Dios. Mientras creemos que Dios puede castigarnos, seguiremos escondiéndonos, seguiremos defendiendo al ego, seguiremos creyendo que necesitamos el cuerpo para protegernos. Pero cuando desaparece el miedo al amor, ya no queda ninguna razón para seguir soñando. Dice, es la decisión de abandonar la locura. ¿Qué es la locura según el curso? Pues creer que estamos separados de Dios, creer que somos un cuerpo, creer que la culpa es real, creer que Dios puede estar enfadado con nosotros y nos va a castigar. Todo eso constituye el sistema de pensamiento del ego. Por eso abandonar la locura no significa abandonar el mundo físicamente ahora mismo. Significa dejar de creer en la interpretación del ego. Significa elegir otra manera de mirar. Elegir al Espíritu Santo o Jesús una vez más. Dice, aceptar que soy tal como Dios me creó. Y esa es la verdadera salvación. No convertirme en algo distinto, no mejorar espiritualmente, no alcanzar un estado especial, simplemente aceptar lo que ya soy. El ego siempre dice, todavía te falta, dentro de unos años lo conseguirás, cuando seas mejor, Dios te aceptará cuando cambies. Y el Espíritu Santo responde, ya eres exactamente tal como Dios te creó. El trabajo no consiste en cambiar tu verdadero ser, consiste en dejar de identificarte con aquello que no eres. Y dice, no seguir dormido en sueños de muerte. Y esta es una imagen muy poderosa. El curso dice que estamos soñando. Y dentro del sueño todo parece nacer, cambiar, envejecer y morir. Pero todo eso pertenece al sueño. La vida que Dios creó nunca comenzó, porque siempre ha sido y nunca terminará. Por eso Jesús no dice que vayamos a obtener la vida eterna. Dice que ya vivimos eternamente. Lo único que parece ocurrir es que estamos soñando otra cosa. Dice, la verdad sigue viviendo eternamente en el júbilo del amor. Mientras nosotros creemos vivir en un mundo de miedo, la verdad no espera, no cambia, no envejece, no sufre, no permanece incompleta esperando nuestro regreso. La verdad sigue siendo exactamente la misma. Y eso significa que nuestra verdadera identidad tampoco ha cambiado. Cristo permanece exactamente donde siempre estuvo, uno con Dios, perfectamente a salvo. Dice reconocer al ser que Dios creó. Fíjate que no dice crear un nuevo ser, ni convertirte en alguien mejor. Habla de reconocer. Y reconocer algo significa recordar
algo que ya existía. Eso es exactamente el despertar. No es fabricar una nueva identidad, es dejar de creer en la falsa. Dice, esa sigue siendo mi única identidad. Y aquí el curso vuelve a insistir en una idea fundamental. No tenemos dos identidades. No somos un personaje por un lado y Cristo por otro. Solo tenemos una, Cristo. El personaje nunca llegó a convertirse en una identidad real. Es simplemente el papel que creemos interpretar dentro del sueño. Y cuanto más nos identifiquemos con él, más miedo sentimos al amor, porque creemos que el amor vendrá a destruirnos. Pero el amor no destruye al verdadero ser, solo deshace aquello que nunca fue verdad. Y dice, Padre, tu nombre, al igual que el mío, es amor. Y esta frase es preciosa. En el lenguaje bíblico, el nombre representa la naturaleza de algo. Cuando el curso dice que el nombre de Dios es amor, está diciendo que Dios solo puede ser amor. Y añade algo todavía más extraordinario. Mi nombre también es amor. Es decir, comparto la misma naturaleza. No porque el personaje que creo ser sea Dios, sino porque el Cristo, que realmente soy, comparte completamente la naturaleza de su Padre. Dice, ¿es posible cambiar la verdad dándole simplemente otro nombre? Y aquí Jesús desmonta todo el sistema del ego. El ego nos ha puesto muchos nombres: pecador, víctima, culpable, cuerpo, personalidad, separado. Pero ninguno de esos nombres cambia la realidad. Es como llamar océano a una montaña. El nombre no modifica lo que es. Del mismo modo, llamar pecador al Hijo de Dios no puede convertirlo en pecador. Solo puede hacer que lo crea durante un tiempo. Dice, el nombre del miedo es simplemente un error. Y esta es una frase muy bonita. El miedo no es una verdad, no es una identidad, no es una realidad. Es un error de interpretación. Y un error puede corregirse siempre. No necesita ser castigado, no necesita ser destruido. Solo necesita ser reconocido como un simple error. Eso es exactamente lo que hace el Espíritu Santo. No lucha contra el miedo, simplemente nos enseña que nunca fue la verdad. Y dice que hoy no tengan miedo de la verdad. Y esta es la verdadera oración de la lección, porque muchas veces creemos que queremos despertar, pero cuando el perdón empieza a deshacer nuestras defensas, empieza a aparecer resistencia, aparece miedo, aparece la necesidad de volver a tener razón, de volver a juzgar, de volver a defender al personaje. Y entonces podemos reconocer humildemente, todavía tengo miedo del amor, y no pasa nada. Lo importante no es negarlo, lo importante es seguir entregándolo. Y el verdadero significado de esta lección, pues la lección no dice que tengamos miedo al cariño, al afecto o a las relaciones humanas. Habla de un miedo mucho más profundo, el miedo a dejar de identificarnos con el ego, porque el ego nos ha convencido de que si vamos ante Dios, el amor de Él nos destruirá porque nos quiere castigar, porque nos ha hecho creer que hemos atentado contra el cielo. Y ese es el último engaño del ego, el miedo a Dios, porque lo que desaparece no es el verdadero ser que somos, lo que desaparece es la falsa identidad que nunca fue real. Y entonces descubrimos que nunca perdimos nada, solo dejamos de creer en un simple sueño. Y ejemplos de obstáculos a la práctica de la lección, pues creer que tenemos miedo al sufrimiento cuando en realidad tenemos miedo al despertar, miedo a Dios. Otro obstáculo, pensar que Dios puede castigarnos o juzgarnos. Otro obstáculo, creer que aceptar completamente el amor significará perder nuestra identidad. Y otro obstáculo, seguir defendiendo al personaje porque creemos que somos él.
Y ejemplos de aplicación práctica de esta lección en el día a día. Pues por ejemplo, cuando aparezca resistencia a practicar el perdón, puedes hacer una pausa y decir: Espíritu Santo, Jesús, quizá todavía tengo miedo del amor sin darme cuenta. Ayúdame a confiar en que nada real puede perderse. Otro ejemplo, cuando aparezca culpa, puedes decir lentamente: Padre, tu nombre al igual que el mío es amor. Ayúdame a dejar de llamarme culpable y a recordar quién soy realmente. Otro ejemplo, cuando sientas miedo al cambio, puedes orar internamente y decir: Espíritu Santo, Maestro Jesús, si todavía temo el despertar, muéstrame con suavidad que el amor no destruye mi verdadero ser, solo va a deshacer aquello que nunca fui. Y ahora sí, vamos a vivir la lección. Ponte en un sitio cómodo, cierra los ojos y empieza a respirar lenta y profundamente. Inhala. Aguanta unos segundos la respiración y exhala. Inhala y exhala. Relaja los hombros, la mandíbula y visualízate ahí en meditación. Y repite conmigo: Maestro Jesús, te invoco a esta meditación para que me ayudes en mi sanación y liberación. Y ahora permite que llegue la idea de hoy. Hoy no tendré miedo del amor. Hoy no tendré miedo del amor. Y observa si aparece alguna resistencia. No la juzgues, simplemente reconócela. Y ahora di interiormente: Maestro Jesús, Maestro amoroso, si todavía tengo miedo del amor, ayúdame a reconocerlo sin culpa. Muéstrame que el amor no viene a quitarme nada real. Y ahora deja que resuenen las palabras de la oración de la lección. Padre, tu nombre, al igual que el mío, es amor. Que hoy no tenga miedo de la verdad. Y descansa unos instantes en esa certeza, como si no hubiera nada que defender, nada que demostrar, nada que temer. Gracias, Maestro Jesús, gracias, Espíritu Santo. Y poco a poco vas abriendo los ojos y vas volviendo aquí.
Muchísimas gracias por haberme acompañado en esta lección. El ego nos ha convencido de que el amor de Dios representa una amenaza, que si despertamos, perderemos lo que creemos ser. Por eso, defendemos al personaje con tanto esfuerzo. Pero el Espíritu Santo nos recuerda una verdad completamente distinta. El amor no viene a destruirnos, viene a deshacer únicamente aquello que nunca fue verdad. Cada acto de perdón es un pequeño paso hacia esa confianza. Cada vez que dejamos de defender al ego, descubrimos que no perdemos nada de valor. Al contrario, vamos recordando poco a poco nuestra única identidad, aquella que jamás cambió, aquella cuyo verdadero nombre es el mismo que el de Dios. Amor. Muchísimas gracias.